Bueno, comenzamos o entramos en la semana que se puede denominar la semana de Ajuria Enea, en la que el Lehendakari abrirá conversaciones con el resto de los partidos políticos que han logrado representación parlamentaria. Arnaldo Otegi, portavoz de Euskal Herria Roque. Javier Atutxa, ¿qué dice la prensa? La prensa habla hoy del aumento de la tensión y las acciones militares en Oriente Próximo y los resultados de la jornada de Liga. Veamos las portadas de los principales diarios. El Correo publica una entrevista con la fiscal antiterrorista francesa Irene Stoller, quien asegura que para ETA es una garantía no atentar en territorio francés. Foto y titular de portada para el conflicto árabe-israelí. Sharon amenaza con lanzar todo su poder militar. El diario vasco abre a toda página con la victoria de la Real, fiesta de goles y buen fútbol en Anoeta. Este diario publica también la misma entrevista que el Correo con la fiscal francesa Stoller. Titular de primera de Deia, el ciclismo está otra vez de luto. El diario recoge en portada la muerte de un joven ciclista de 17 años. Titular internacional, Sharon está dispuesto a usar todo el poder militar en Palestina. Gara publica una entrevista con el presidente de la diáspora vasca en Estados Unidos, quien afirma que el carnet vasco tendrá una acogida inmejorable entre ellos. En el plano deportivo destaca que la Real se acerca a la salvación y Osasuna tendrá que seguir sufriendo. El Mundo del País Vasco, Zapatero y Caldera reclaman a Ibarretxe un gesto hacia los cargos amenazados. Comparte portada el siguiente titular internacional. Estados Unidos exige a Israel que no vuelva a usar sus F-16 contra los palestinos. El periódico de Álava recoge que Zapatero insiste en la necesidad de tender puentes al PNV y que el TAU se asegura la primera victoria. Titular del País, Europa y Estados Unidos se movilizan por la paz en Oriente Próximo. También son noticia de portada las declaraciones del presidente del Euskadi Buru Batzar. Arzallus afirma que está en retirada y que el líder del nacionalismo es Ibarretxe. Diario Abierto titula Sharon amenaza con usar todo su poder militar contra Palestina. En otro titular recoge que el PP vasco reclama a Aznar tener un discurso propio. Diario de Noticias asegura que los partidos dicen respetar el anuncio de retirada de Arzallus. Recoge además la marcha contra la cárcel de Valdizarbe. Principal titular de Diario de Navarra. Estados Unidos pide a Israel que no use la aviación contra Palestina. Titular deportivo, Osasuna no pudo con Las Palmas y el árbitro. ABC lleva a portada el temor a que la dura respuesta militar israelí derive en una guerra abierta. También dice que ETA redobla sus medidas de seguridad para evitar detenciones. La Razón asegura que habrá apagones de luz en casi toda España este verano. Afirma también que el Servicio Vasco de Salud facilita visitas a presos etarras. Arnaldo Otegi, hoy, como decíamos al principio, comienza esa semana. Bueno, el pasado viernes visitaba al Lehendakari el señor Madrazo y a partir de mañana, bueno, toca el turno Euskal Herria Roque, Partido Socialista, etcétera, etcétera. Ustedes van a decidir hoy si acudirán mañana donde el Lehendakari y tal, pero nos puede decir ahora si acudirán o no acudirán mañana a la entrevista con el Lehendakari. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo, como es de sobra conocido, ¿no? Y nosotros, evidentemente, mañana vamos a acudir a esa cita con el Lehendakari Ibarretxe y lo único que tenemos que aclarar hoy es en rueda de prensa cuál va a ser la actitud que vamos a mantener. Nosotros vamos a ir allí con una propuesta de paz, que es la que hemos puesto encima de la mesa durante la campaña electoral, y queremos conocer de primera mano algo que nosotros no hemos sido capaces de conocer durante toda la campaña electoral, y es cuál es la propuesta hacia la soberanía o hacia la paz, si es que existe, por parte de Ibarretxe, ¿no? Y tenemos que aclarar también una cosa, que es que una vez puesta esa cita en privado entre nosotros, hubo unas declaraciones de Josu Jon Imaz en las que pues planteaba poco más o menos que esta era una ronda que se hacía por deferencia, pero que descartaba después cualquier tipo de ronda con Euskal Herria Roque, supuestamente porque Euskal Herria Roque no condena la violencia de ETA, ¿no? Y que eso cerraría todas las puertas. Bien, bueno, la ciudadanía de las tres provincias ha decidido dar la llave al señor Ibarretxe, al PNV y a, y nosotros entendemos que quizás lo primero que van a hacer con esa llave es cerrarle la puerta a Euskal Herria Roque, pero bueno, ya veremos. Nosotros evidentemente vamos a acudir por responsabilidad y además, bueno, teniendo en cuenta el nivel de resultado electoral que ha tenido Ibarretxe, y evidentemente nosotros no vamos a hacer más que poner encima de la mesa la propuesta. Nosotros consideramos que este país ha demostrado, entre otras cosas, que existe energía social suficiente para dar el salto a la soberanía, para cambiar el marco de relación con el Estado, y nosotros lo que vamos a hacer es poner encima de la mesa esa propuesta, ¿no? Pues continuaremos con la entrevista. Este va a ser pues el tema del día hoy, porque mañana, como decíamos, bueno, pues tiene previsto terminar esta misma semana las entrevistas con los partidos políticos, a las que, como ha dicho Arnaldo Otegi, acudirán mañana para hablar y para poner encima de la mesa esas dos propuestas o esas dos dudas que mantenía Euskal Herria Roque al señor Ibarretxe.
El lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, inició el viernes pasado la ronda de conversaciones con los líderes de las formaciones políticas que han obtenido representación en la Cámara Vasca. Lo hacía recibiendo al líder de la coalición Izquierda Unida-Ezker Batua, Javier Madrazo. Esta formación ha obtenido 3 escaños. Javier Madrazo transmitió a Juan José Ibarretxe su preferencia por un gobierno integrado por la coalición nacionalista PNV-EA e IU, así como el PSE Euskadiko Ezkerra, aunque matizó que su hipotética presencia en el futuro gobierno vasco no dependerá de si los socialistas entran en él o no. Juan José Ibarretxe recibirá mañana en Ajuria Enea al portavoz de Herri Batasuna, Arnaldo Otegi. Euskal Herritarrok ha obtenido 7 escaños para la legislatura entrante. A lo largo de esta semana, Juan José Ibarretxe, que cuenta con 33 escaños obtenidos por la coalición PNV-EA, se reunirá con el líder del PSE, Nicolás Redondo, el del PP, Jaime Mayor Oreja, y finalmente recibirá en Ajuria Enea a Xabier Arzalluz y Begoña Araste. Y además, nuestra agenda informativa recoge también otros asuntos, otros temas que serán elaborados por nuestra redacción y podrán verlos todos ustedes en próximos servicios informativos. El CARRI, el Movimiento Social por el Diálogo y el Acuerdo, presentará hoy la segunda fase del proyecto de conferencia de paz. Esta segunda fase de la iniciativa del CARRI está dirigida a la recogida de apoyos desde la sociedad. A partir de hoy se podrá realizar un recorrido por la historia arquitectónica y urbanística de Bilbao a lo largo de los últimos 700 años. Se trata del vídeo Evolución Arqueológica de Bilbao del 1300 al 2000, realizado por la Fundación Bilbao 700 y Bilbao Ría 2000. Hoy se publica un nuevo tomo del Atlas Etnográfico de Baskonia. El 5º tomo de la colección recoge información sobre el mundo de la ganadería y pastoreo tradicional de Euskal Herria. La Audiencia Nacional analiza hoy la posible entrega a Estados Unidos del industrial José Ignacio López de Arriortúa, reclamado por la justicia norteamericana por los delitos de robo y revelación de secretos de General Motors a Volkswagen. El Guggenheim inaugura una nueva exposición retrospectiva del artista coreano Nam June Paik. Un centenar de obras de este autor se expondrán a partir de hoy en el Museo Bilbaíno, que hoy cambia de imagen. Con la llegada de la primavera, Pupi quedará al desnudo durante unos días para sustituir su atuendo floral. ¿Y qué dicen los meteorólogos sobre el tiempo? Dicen que en las próximas horas predominarán los cielos nubosos con nubes poco compactas que se irán disipando y darán paso a intervalos nubosos en la mitad norte y cielo poco nuboso en Navarra. Por la tarde se formarán nubes de evolución con posibilidad de tormentas y chubascos aislados en zonas de montaña del interior y de Pirineos. Viento flojo del norte y temperaturas en ligero ascenso. Arnaldo Otegi, decían ustedes ayer que van a reorientar de alguna manera su actuación en el Parlamento, bueno, que van a estudiar en el transcurso de estos días si van a participar o no en el Parlamento vasco. A tenor de lo que decía usted anteriormente, hacía 2 propuestas. Una de ellas, pues hablaba sobre que van a poner encima de la mesa del lehendakari la exclusión de Euskal Herritarrok en las futuras mesas. ¿Esto va a ser una condición también, o digamos esto de alguna manera podía condicionar su participación en el Parlamento? No, en absoluto. Nosotros hemos hecho una reflexión estos días sobre los malos resultados electorales y hemos apuntado algunos de los factores que han condicionado nuestro mal resultado electoral, ¿no? Entre ellos había uno que era claro para nosotros, que ha funcionado la polarización extrema, la bipolarización entre PNV y el Partido Popular, el miedo atávico que existe en sectores sociales de este país a los neofranquistas que estaban representados por Mayor Oreja, unas condiciones antidemocráticas también que no han permitido quizás a Euskal Herritarrok desarrollar la campaña en condiciones, y también probablemente apuntábamos a que en su día no se entendió bien cuál fue la actitud que Euskal Herritarrok mantuvo con respecto al Parlamento de Gasteiz, no porque la decisión no fuera correcta, que a nuestro entender sí lo era, ni porque Euskal Herritarrok haya variado un ápice en su consideración y su análisis sobre lo que representa ese Parlamento. Pero desgraciadamente para nosotros nuestra actitud de no acudir al Parlamento lo que hizo fue visualizar frente a la sociedad de las 3 provincias que existía solo una oportunidad en ese Parlamento de hacerle frente a Mayor Oreja y que Euskal Herritarrok se situaba fuera de ese Parlamento y por lo tanto fuera de un espacio también de confrontación con los españolistas, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un repaso de todas esas cosas y evidentemente antes de ayer en la Asamblea Nacional, pues esas fueron las conclusiones a las que se llegó, ¿no? Y entre ellas estaba la del factor Gasteiz, y nosotros lo que hemos hecho es abrir un periodo de reflexión para, digamos, adecuar en el futuro nuestra intervención también en ese foro, ¿no? Pero bueno, será en todo caso la militancia quien decida
qué tipo de actitud vamos a mantener ahí. Nosotros ya anunciamos en campaña que estaríamos en el Parlamento de Gasteiz de forma puntual y probablemente, bueno, esa sea la actividad que vayamos a mantener en el futuro, pero todavía está por decidir, ¿no? Sí, la segunda de las propuestas que usted decía que iba a poner encima de la mesa el Lehendakari, la propuesta soberanista. ¿Será esa de alguna manera la línea que se pueda seguir también en el Parlamento? Es decir, solamente abordar en temas de cuestión de construcción nacional. Nosotros siempre hemos pensado que a veces hay una cierta equivocación en torno a las posiciones de Euskal Herritarrok, ¿no? Nosotros también entendemos que construir nacional y democráticamente el país significa también construirlo de manera social, ¿no? Por eso todos los, digamos, factores que puedan incidir en la vida social, económica, cultural del país, pues evidentemente son para nosotros temas de construcción nacional. Nosotros somos una fuerza de izquierda que entendemos además que eso hay que hacerlo desde un punto de vista de izquierda, ¿no? Ya es que diciéndolo solamente así es como si volvieran otra vez a posiciones anteriores, ¿no? No, nosotros no vamos a volver a posiciones anteriores, lo que vamos a hacer es readecuar lo que en los últimos tiempos hemos hecho, ¿no? Quizás porque no haya sido entendido por la ciudadanía, ¿no? Nosotros pensamos que hemos hecho una buena campaña, además nosotros pensamos que hemos sido quienes hemos puesto encima de la mesa propuestas para la paz y para la soberanía, lo que pasa que quizás lo que se ha visualizado por parte de la ciudadanía era poco menos que Euskal Herritarrok se desentendía de lo que pasaba en el Parlamento de Gasteiz. Y eso es ciertamente contradictorio con la propuesta de transición política que nosotros estamos haciendo. Nosotros, en la propuesta de acuerdo para la transición política que estamos planteando a PNV y EA, lo que estamos diciendo es que las competencias o las potencialidades de ese marco hay que incorporarlos a un proceso global para el conjunto de Euskal Herria de cambio de marco político, ¿no? Y esa es la propuesta que vamos a poner encima de la mesa. Nosotros ya estuvimos en un pacto institucional en la pasada legislatura en el Parlamento de Gasteiz, sostuvimos un gobierno de PNV-EA, nombramos Lehendakari en la investidura y lo que queríamos visualizar en estos momentos era que este país necesita un cambio de marco y lo que estamos haciendo es incorporar una propuesta de transición que haga y que permita definitivamente poner las competencias y potencialidades de ese marco al servicio de un marco diferente para este país. Creemos además que de la lectura que hay que hacer de los resultados, independientemente de la lectura de siglas, que en nuestro caso es una lectura negativa en el sentido de que hemos tenido unos malos resultados electorales, nosotros pensamos que la ciudadanía de este país con absoluta madurez ha votado por el cambio político, ha votado por un nuevo marco, ha votado por la autodeterminación, por la soberanía y ha votado también quizás en el sentido de que eso hay que hacerlo de forma sosegada y hay que hacerlo de forma, digamos, mucho más tranquila, ¿no? Y esa es la lección que nosotros dijimos que teníamos que aprender de estas elecciones, ¿no? Y en estas elecciones la ciudadanía no ha votado también en contra de ETA, porque usted ha dicho en el análisis de los resultados no ha nombrado el posible perjuicio a EH que ha podido ocasionar las acciones de ETA. ¿La ciudadanía ha votado también en contra de la violencia? Bueno, nosotros evidentemente hicimos un esfuerzo en los primeros análisis de los resultados por hacer una distinción, ¿no? Nosotros dijimos que los resultados de Euskal Herritarrok son los resultados de Euskal Herritarrok y nosotros como dirección política de Euskal Herritarrok los asumíamos con absoluta responsabilidad política, ¿no? Toda la responsabilidad política es nuestra, porque evidentemente lo que no valdría ahora es situar en factores externos nuestro propio resultado negativo en las elecciones, ¿no? Ahora bien, dicho eso, hombre, es evidente que cuando se pregunta, ¿cree usted que la lucha armada y sus efectos trágicos han tenido una especial incidencia? Pues probablemente sí, pero nosotros no queremos situar ahí, digamos, los resultados negativos, los queremos situar en nuestra propia responsabilidad política, porque lo más sencillo sería echar la culpa a otros, ¿no? Pero que evidentemente hay una cosa que es evidente y que es cierta. Euskal Herritarrok mantiene sus más altas cotas electorales en periodo de tregua y desciende a las mínimas históricas después de la ruptura de la tregua. Bueno, ¿solo es el factor de la lucha armada? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay muchos factores añadidos y que el de la lucha armada y sus efectos trágicos puede ser uno más, sobre todo por una razón, y es porque quizás haya penetrado socialmente, digamos, en la conciencia social, lo que los medios de comunicación han intentado trasladar permanentemente desde la ruptura de la tregua, y es que Euskal Herritarrok es quien tiene especial responsabilidad en la ruptura de la tregua, cosa que nosotros no compartimos. No solamente no compartimos, sino que además nos parece en cierta medida una cierta paradoja, porque Euskal Herritarrok es quien tiene encima de la mesa una propuesta de superación del conflicto y de superación del conflicto violento. Pero bueno, así ha sido entendido por la ciudadanía y cuando el pueblo habla hay que respetar lo que dice el pueblo. Nosotros no vamos a decir que el pueblo no está maduro para la propuesta de la izquierda abertzale. Nosotros siempre hemos sido absolutamente respetuosos con lo que en este caso los ciudadanos de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya han manifestado con claridad. Parece ahora también que con la decisión que ha tomado Euskal Herritarrok de acudir más asiduamente al Parlamento, probablemente esa es la decisión que va a tomar, parece que triunfan las tesis de la corriente Aralar, entonces.
Bueno, en absoluto, a nosotros, y así lo hemos manifestado, ¿no? La corriente Aralar sabía exactamente, desde hace tiempo, que nosotros íbamos a estar en la investidura, que nosotros íbamos a acudir puntualmente al Parlamento. Y lo sabía de antemano. Y iban a evitar un mayor oreja del Lehendakari. Bueno, y lo sabían de antemano. Lo que pasa es que, bueno, aquí cada cual, aquí lo más sencillo es pedirle responsabilidades y reflexiones a otros, ¿no? Pero claro, gentes de esa corriente se han dedicado a pedir el voto no para Euskal Herria Rock, sino para otras formaciones políticas. Luego, eso es un acto de absoluta deshonestidad política, ¿no? Pero en todo caso, nosotros hacíamos una invitación el otro día a la reflexión, no solo a nosotros mismos, que nosotros reflexionamos cuando tenemos buenos resultados y malos resultados, sino que aquí es el conjunto de la izquierda abertzale quien tiene que reflexionar. Y nosotros estamos convencidos de que la corriente Aralar o algunos de sus miembros tienen que hacer una reflexión en profundidad, porque en estas últimas semanas y en la campaña electoral, desde luego no han estado en una actitud de favorecer el fortalecimiento electoral de Euskal Herria Rock, ¿no? Pero bueno, esa es la reflexión que tenemos que hacer entre todos y todas, porque nosotros compartimos la tesis de que no hay paz sin izquierda abertzale y no hay soberanía sin izquierda abertzale. Lo que la izquierda abertzale quizás tenga que estudiar con detenimiento es cómo lideramos nosotros ese proceso, porque muchos nos tememos que el PNV y EA no van a ser capaces de liderar ese proceso. Sí, señor Otegi, le había escuchado también la reflexión anterior al término de las elecciones, y ahora también abogaba usted por una transición sosegada, creo que ha dicho, transición sosegada. Es decir, que de alguna manera se va aceptando el comienzo que puede ser este marco, el marco político actual, hacia un marco político nuevo. Yo no sé si esto al final es solamente una frase o usted cree que todo esto puede cuajar en toda la amplitud de la izquierda abertzale. Yo estoy convencido de ello. Yo creo que la izquierda abertzale es plenamente consciente de que, bueno, aquí hace falta habilitar una estrategia, digamos, bueno, que permita generar el máximo de adhesiones sociales en este país. Nosotros estamos convencidos de que esa bolsa de 750.000 votos abertzales, más los que existen en Navarra y los que existen en Laborde, más en Nafarroa, en Xuberoa, hacen una bolsa de 850.000 personas, que sumados quizás a mucho voto progresista que ha ido Izquierda Unida, supone una bolsa de 900.000 personas que están a la espera de una estrategia por la soberanía de este país. Y nosotros consideramos, y el tiempo decidirá si es así o no, que la izquierda abertzale es capaz de ofertar esa estrategia por la soberanía a una amplia mayoría de esa base social abertzale, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad política. Ahora, nosotros somos conscientes de que existe energía social para el cambio y quizás la lectura que hay que hacer de estos datos también es que probablemente la ciudadanía mantenga un criterio de hacer un cambio lo más sosegado posible, con un ritmo lo más aceptable posible por la mayoría social, y eso es lo que hay que determinar ahora, cómo hacemos eso, ¿no? Y yo estoy convencido que el conjunto de la izquierda abertzale va a ser capaz de ofertar eso, ¿no? En definitiva, de plantear una propuesta que sea capaz de conectar con amplios sectores sociales que están por el cambio político y que están por instalar a Euskal Herria en su conjunto en un espacio de soberanía en Europa, ¿no? Y a nosotros nos toca ahora liderar en cierta medida, no probablemente en solitario, pero sí liderar ese gran espacio social que ha apuntado hacia el cambio político, que ha apuntado hacia la soberanía, pero que ha apuntado también hacia una estrategia, bueno, digamos, más gradualista en ese sentido, ¿no? Pero nosotros en nuestra propuesta de transición ya decíamos con claridad que esa era la propuesta que estábamos haciendo. Nosotros no planteábamos vuelcos espectaculares, lo que estamos diciendo es precisamente la propuesta que hacemos nosotros a PNV es una propuesta de transición, no es una propuesta de ruptura. Quizás no haya sido entendida así por la ciudadanía, pero nosotros exactamente lo que planteamos es una propuesta de transición con los ritmos que todos acordemos, pero que definitivamente vaya en dirección de instalar Euskal Herria como Estado o como espacio soberano en Europa, ¿no? En definitiva, que se ha reconocido el mapa de Euskal Herria, el que acabamos de ver en el mapa del tiempo, y que se ha reconocido el estatus de que los ciudadanos y ciudadanas de ese país decidimos, ¿no? Sí, pero también esos 80.000 votos que de alguna manera han prestado ustedes, ¿no? Pues a otras formaciones políticas, decían sí y decían no a muchísimas cosas. Han dicho sí, por ejemplo, a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Han dicho no a que todo eso se quede en manos del Partido Popular. Han dicho no, pues, a la estrategia de ETA. Han dicho sí al actual marco. Claro, a todas estas cosas también hay que darles alguna respuesta. Es decir, no vale con aplicar el mismo cuento al recuento general de los votos. Es decir, que luego queda, aparte de todo eso, queda también otra cola que es otra parte de la izquierda abertzale o de alguna manera unida, ¿no? Es decir,
Ustedes van a hacer esa reflexión, pero toda esa reflexión la puede hacer ETA también. Es decir, en estos momentos la lucha armada es justificable o es algo no sé, de retroceso. Bueno, eso lo tendrá que decidir ETA en todo caso, ¿no? Pero nosotros, a la hora de hacer una valoración de esos 80.000 votos, que nosotros no hemos prestado, nosotros no teníamos ninguna intención de prestar nuestros votos a nadie, pero son votos que se han deslizado en estos momentos entre 80 y 100.000 votos que han podido ir a la bolsa electoral del PNV y EA. Nosotros no consideramos que esos votantes han dicho sí al actual marco. Lo que han dicho es que quizás, desde las potencialidades de este marco, junto con una estrategia nacional, es necesario superar el marco político, ¿no? Y nosotros quizás en la campaña no calibramos exactamente el nivel de apego social que podía existir con respecto a las conquistas que se hayan podido dar en las 3 provincias, ¿no? Y eso es quizás lo que ha ocurrido, que frente al peligro que entrañaba Mayor Oreja, que nosotros ya dijimos que le iba a durar 2 soplidos a este país, y así ha ocurrido, porque Mayor Oreja parecía que iba a ganar por mayoría absoluta y se han quedado en 19 escaños, cosa que nosotros ya anunciábamos antes de la campaña electoral. Pero quizás lo que ha ocurrido es que muchos sectores sociales que están objetivamente y subjetivamente interesados en cambiar el marco político, lo que han hecho es votar por la opción menos mala, que es decir, no vamos a perder lo que tenemos y ya veremos luego si avanzamos hacia otro marco político. Ya, pero ustedes van a hacer la reflexión de que si la lucha armada es o no interesante para este país. Bueno, nosotros en nuestros debates y en la Asamblea Nacional efectivamente se tocó el tema de la lucha armada y se tocó con absoluta libertad. Lo que pasa es que nosotros seguimos insistiendo en una cosa, y es, por mucho que nosotros debatamos de ese tema, al final es ETA con sus propios debates y en el ejercicio de su soberanía política quien va a decidir. Y nosotros lo que estamos interesados es en recrear otra vez las condiciones del año 98, ¿no? Y es algo que estábamos interesados antes y después de las elecciones. Lo que pasa es que para eso hace falta compromisos, y nosotros lo que vamos a hacer es plantear una propuesta clara para que permita superar el conflicto y permita entrar el conflicto o instalar el conflicto en su fase de resolución. Bueno, ETA hará sus propias valoraciones del resultado electoral, eso es algo evidente, y nosotros imaginamos... Me refiero fundamentalmente a que si todo este giro que usted, o este cambio que está proponiendo, si no se lleva cuanto antes y de una manera autónoma, a lo mejor puede ir al traste todo el proyecto político de Euskal Herria Rock. Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de una cosa, y es que Euskal Herria Rock y la izquierda abertzale es el eje fundamental por el que pasa la estrategia de paz y la estrategia de soberanía de este país, ¿no? Y nosotros decíamos el otro día, después de la Asamblea Nacional, una cosa que es para nosotros evidente, ¿no? Este proceso que se inició en el 98 ha vivido 2 fases claras. Una primera fase en la que la ciudadanía confía en el liderazgo de Euskal Herria Rock para hacer el cambio político y para situar el país en un escenario de paz. Nosotros perdemos después ese liderazgo por errores propios, y nosotros los hemos señalado, por errores propios que no achacamos a nadie más. Nosotros hemos cometido errores y probablemente lo que tengamos que hacer ahora es un análisis en frío para recuperar ese liderazgo, ¿no? Y para recuperar ese liderazgo lo que tenemos que hacer evidentemente es subsanar los errores que hemos cometido. El primero para nosotros fundamental fue que durante el periodo de tregua no fuimos capaces de hacer la crítica política necesaria a PNV y EA, que estaban a nuestro modo de entender obstaculizando el proceso que se había abierto, y eso hizo no entender muchas cosas después, pero nosotros estamos convencidos de que no hay paz ni hay soberanía en este país sin Euskal Herria Rock y sin la izquierda abertzale, y estamos convencidos además de que tenemos un proyecto que es capaz de generar ilusión y esperanza en esa bolsa de 900.000 ciudadanos. Bueno, ahora lo que tenemos que decidir es cómo hacemos eso, cómo recuperamos ese liderazgo, y hay que hacerlo de forma serena, es decir, aunque los resultados hayan sido malos, no es una catástrofe, es decir, bueno, han sido unos malos resultados, y el otro día decíamos que este es un tour muy largo en el que hemos tenido una muy mala etapa. Tuvimos una etapa muy brillante en el 98, en el 99, ahora hemos tenido una mala etapa. Lo que hay que hacer es prepararse ahora y hacer, de nuevo, no sé si una etapa brillante, pero sí conquistar la cima de la paz y la soberanía para este país, y para eso el liderazgo de la izquierda abertzale es imprescindible, porque yo repito, nosotros estamos convencidos de que PNV y EA no tienen proyecto para esas 900.000 personas de cambio político, y eso se va a ver en los próximos meses, en los próximos años, y lo que tenemos que hacer es decididamente seguir haciendo la oferta de coliderazgo a PNV y EA sobre este proceso, y seguir insistiendo en que si no es así, nos corresponde a nosotros liderar ese proceso, y ahí tenemos que tomar las determinaciones que tengamos que tomar. Mañana plantearán eso al lehendakari Ibarretxe, que está ahora intentando, por un lado, formar gobierno y por otro lado también dando los primeros pasos para esa mesa de diálogo y esa mesa de paz, de la que parece que Euskal Herria Rock va a quedar excluida en un primer momento porque no condena la violencia. A nosotros esa nos parece una reflexión bastante curiosa, ¿no? Porque si esas hubiesen sido las posiciones del Partido Nacionalista Vasco en el 98, no habría habido tregua en Lizarra, ¿no?
Y ahora a nosotros nos parece que el señor Ibarretxe y el PNV se están situando otra vez en parámetros más de Ajuria Enea que de Lizarra-Garazi, eso es evidente, porque exigir como condena o como condición previa a la condena pues es situarse en parámetros muy anteriores a Lizarra-Garazi, ¿no? Si eso hubiese sido así, no habría habido Lizarra-Garazi en este país, y eso es lo que los ciudadanos tienen que saber. Entonces, bueno, cada cual es muy libre de, en el ejercicio de su responsabilidad política, tomar las decisiones que deba adoptar. Lo que nos tendrá que explicar a alguien es cómo se hace la paz y la soberanía en este país sin Izquierda Abertzale y sin Euskal Herritarrok. Y lo que nos tendrá que explicar es cuál es su propuesta de paz. ¿Cómo es posible conquistar la paz y la soberanía sin contar con el concurso de Euskal Herritarrok? Bueno, cada cual tomará las decisiones que sean necesarias a adoptar, pero nosotros estaremos en disposición de demostrar que sin Euskal Herritarrok y sin propuesta que hace Euskal Herritarrok, discutida, debatida, razonable, razonada, no va a ser posible alcanzar la paz y la soberanía en este país, que es lo que nosotros entendemos que también ha votado la ciudadanía de este país, paz y soberanía, y nosotros vamos a instalarnos en una dinámica que permita ejercer el liderazgo para que esos ciudadanos entiendan y vean en Euskal Herritarrok el referente que pueda hacer posible eso. ¿Y cómo ve Euskal Herritarrok el prematuro acercamiento ahora entre PNV y Partido Socialista? Nosotros ya lo venimos anunciando hace un año, ¿no? Hace un año que llevamos diciendo que el PNV está buscando la compañía del Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista ahora me imagino que tendrá que hacer una reflexión propia. Nosotros entendemos que, y no compartimos la tesis de que nosotros mantuvimos una política de exclusión con respecto a los socialistas en el periodo de tregua. Nosotros insistimos una y otra vez con respecto a los socialistas en decir que en Lizarra estábamos quienes habíamos combatido al franquismo y que en el gobierno del Estado estaban los herederos biológicos y políticos del franquismo y que el Partido Socialista ocupaba un lugar que era inexplicable según su condición histórica, pero esa fue la opción que tomaron. Ya hemos visto cuál ha sido la opción que ha tomado el Partido Socialista en esta campaña electoral. Bueno, ahora parece ser que el Partido Socialista está iniciando una especie de despegue con respecto al Partido Popular. Habrá que ver hasta dónde llega eso. Pero, hombre, lo que está claro es que hoy, en las condiciones existentes, pensar que con el Partido Socialista se hace la soberanía y la paz en este país es para nosotros algo impensable, ¿no? Pero esa es la opción que va a adoptar el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros eso lo vemos con absoluta claridad. Va a buscar la compañía del Partido Socialista y va a intentar excluir a Euskal Herritarrok de esa dinámica. Bueno, ya hemos visto que experiencias similares en el pasado han conducido a donde han conducido, ¿no? Pero cada cual es muy libre de tomar las decisiones que tome. La ciudadanía ha entregado una llave al PNV y a EA, y el PNV y EA han decidido cerrarle la puerta a Euskal Herritarrok y abrir con esa llave la puerta al Partido Socialista. Eso es lo que probablemente se prevé en el futuro próximo. Y hablando de cerrar las puertas a Euskal Herritarrok, ¿teme Arnaldo Otegi que alguna próxima actuación del juez Garzón pueda incluso ilegalizar Euskal Herritarrok? Pues nosotros no descartamos eso, ¿no? Yo me imagino que el Partido Popular, que ha sido incapaz de aprender la lección que le han dado los ciudadanos de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, y que ha dicho incluso que esta sociedad es una sociedad inmadura porque no ha sido capaz de entender el lenguaje de Aznar, cosa que es prácticamente imposible, ¿no? Porque el problema del lenguaje de Aznar es que se le entiende perfectamente y por eso le pasa lo que le pasa, ¿no? Sobre todo en este país. Pero evidentemente, probablemente el Partido Popular lo que esté pensando es en acelerar el ritmo de la represión contra la izquierda abertzale, ¿no? Porque evidentemente a falta de proyecto político lo que va a ofertar es lo que ha ofertado en esta campaña, que es represión. Más policía, más jueces, más encarcelamientos, más torturas, y ahí es donde queremos ver también el compromiso del PNV y de EA, ¿no? Porque en definitiva ese es un camino que no va a garantizar, digamos, la paz ni mucho menos la soberanía, sino que va a crispar todavía más el ambiente social, y yo creo que hay que hacer un llamamiento para que el debate social y el clima social se serene. Ya hemos visto cuáles son las opciones que la ciudadanía en 3 provincias ha adoptado, y nosotros seguimos insistiendo en una cosa. Si alguien nos quiere convencer ahora de que este no es un país ya maduro para dar el salto hacia la soberanía, pues nos lo tendrá que explicar. Pero este país ha decidido en 3 provincias y nosotros estamos convencidos de que si la decisión fuese en el conjunto del país, los resultados serían exactamente los mismos. Este es un país maduro, con energía económica, social, financiera, cultural suficiente para instalarse en Europa como se han instalado el resto de pueblos europeos, que es con Estado propio en Europa, y eso es a lo que nosotros aspiramos. Sí, Arnaldo Otegi, ha mencionado antes Lizarra, Ajuria Enea, en fin. Ayer precisamente en una entrevista que publicaba el periódico Deia, en una entrevista con el lehendakari Ibarretxe, decía que Ajuria Enea, Lizarra, etcétera, son cosas del pasado, que ahora hay que mirar al futuro y sentando nuevas bases para eso. ¿Usted está de acuerdo con el lehendakari cuando hace esa reflexión? Pues no, en absoluto, porque para mí Lizarra no es cosa del pasado. Lizarra apenas ha cumplido 2 o 3 años y Lizarra permitió hacer un cambio de escenario en este país, ¿no?
Pero lo importante no es el nombre, lo importante de Lizarra era que nos pusimos de acuerdo en un diagnóstico y que hablamos de territorialidad y de derecho de autodeterminación. Y lo más importante para nosotros de Lizarra fue que en la mesa de Lizarra no estábamos todos, pero sí estaban todas aquellas fuerzas políticas del conjunto de Euskal Herria que estaban interesadas y que además hacían aportaciones claves para resolver el conflicto de forma global, ¿no? Porque lo que para nosotros es fundamental es no entender que este es un problema que se resuelve en 3 provincias. Para nosotros el pueblo vasco y Euskal Herria necesitan una salida de corte global, porque nosotros no queremos dejar ningún rescoldo en ningún sitio que permita avivar otra vez la tesis de la confrontación armada. Por eso lo que estamos planteando es una salida global para el conjunto del país, porque el sujeto político, el derecho de autodeterminación, es el pueblo vasco. Y entonces a quien se le tiene que reconocer el derecho de autodeterminación es al pueblo vasco. Y después hablamos de ámbitos de ejecución, pero lo que hay que conseguir es que el pueblo vasco sea reconocido en Europa como un pueblo con, digamos, como sujeto de derechos políticos. Y eso es lo que la legislación internacional ampara. Luego la batalla es esa, la batalla es el reconocimiento del mapa de Euskal Herria y del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco. Por eso, se le llame como se le llame, la mesa de diálogo que pueda instalarse en este país buscando una salida democrática tiene que ser una mesa de diálogo en la que estemos representados el conjunto de fuerzas políticas del conjunto de Euskal Herria. Y después ya habilitaremos ahí cuáles son los mecanismos, pero esa tiene que ser la mesa que hay que plantear y nosotros esa es la aspiración que tenemos y esa es la propuesta que hacemos. Por eso ya había una mesa en Lizarra. Nosotros no entendemos por qué hay que sustituirla ahora y si alguien se tiene que sumar a esa mesa, que es cosa que nosotros deseamos, nosotros lo que deseamos es que todo el mundo se incorpore a esa mesa, se llame Lizarra o se llame de otra manera, pues tendrán que habilitar los mecanismos para que se sumen a esa. Hacer otra mesa ahora en 3 provincias, bueno, nosotros no sabemos en qué va a determinar el futuro del país, pero bueno, esa es la propuesta que nosotros vamos a hacer, recuperar el espíritu de Lizarra y habilitar definitivamente, porque nosotros, muy lejos de pensar que la solución se ha alejado, nosotros estamos convencidos de que la solución a los problemas del país se está acercando muy mucho a lo que debería de ser. Y nosotros, en nuestra modesta opinión, además, creemos que la izquierda abertzale ha contribuido eficazmente a que eso se dé así, por una sencilla razón, porque los parámetros de estas elecciones y los parámetros de la confrontación política se han visto alterados sustancialmente en los últimos 3 años. Ya no se dirimen los temas políticos entre violentos y demócratas, sino que aquí se dirimen entre Proyecto Euskal Herria, Proyecto España. Y a nosotros eso nos parece fundamental. Por eso nos estamos acercando a la solución y por eso hay que insistir ahí. Arnaldo Otegi, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Mañana vamos a charlar con Carlos Trevilla, que es el secretario general del sindicato UGT Euskadi. Gracias por la atención que nos han dispensado. Villarraste.